llevaré tu nombre por doquier. Hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Hablaré de ti donde esté. Todos y cada uno de ustedes en este día que nuestro Dios nos presta y nos permite, hermanos, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Les invito, hermanos, a que hagamos una oración nuevamente antes de dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, nos dirigimos ante su presencia. En este momento, nuestro Padre, pedimos bendición para cada uno de nosotros que vamos a abrir tu libro santo, para que nos des palabras sencillas, palabras de entendimiento, y cada uno de nosotros, nuestro Dios, podamos poner en práctica las cosas que aquí podamos aprender. Abre nuestro corazón, Padre, y permítenos aprender más de tu divina palabra, pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer, hermanos, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Quien guste dar la lectura, hermanos, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de esta tarde. Vamos a darle continuidad. Recuerden que nos quedamos en el versículo 2 la semana pasada. Referente al versículo 2, hermanos, estamos en la mitad del versículo donde estamos analizando lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, pues de usted y yo de antemano sabemos, hermanos, que este es el destinatario de la carta. Pablo escribe, hermanos, a la iglesia, manda la carta a los hermanos que están en la ciudad de Corinto. Ya hemos hablado acerca, hermanos, de la ciudad de Corinto, un poco, hermanos, acerca de dónde estaba, qué había, por qué era grande la ciudad, etcétera. Bueno, ahora vamos a continuar, hermanos, donde nos quedamos ahí, en esa parte. Dice ahí la escritura: a los santificados en Cristo Jesús. Así lo dice ahí, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice la escritura. Bueno, en sí, hermanos, la iglesia está establecida según Pablo la manda la carta a la iglesia a la iglesia en Corinto. Pero, hermanos, también dice que la carta es enviada, ¿verdad? No solo en sí a llevarla hacia la ciudad, sino a alguien en especial. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. Aquí hay dos palabras, hermanos, que necesitamos o debemos analizar brevemente: santificados y en Cristo Jesús. La palabra en, muchas veces, hermanos, la encontraremos en toda la epístola a los Corintios. Toda la carta estará llena de la palabra en Cristo, pero vamos a ver qué significa. La palabra santificado
Viene del término griego agios. ¿Y qué va a entender qué significa, hermano? Usted tiene que aprenderse, hermanos, los términos sencillos de las palabras como hemos sido redimidos, como hemos sido justificados, como hemos sido santificados. 3 términos, hermanos, que se aplican a nosotros quienes hemos sido lavados. Pero entonces, cuando dice que nosotros hemos sido santificados, cuando la carta es enviada a los santificados, ¿qué queda a entenderle el apóstol Pablo al decir que somos santificados? Muy bien, la palabra agios en el griego, hermanos, significa o apartarla. Esto es lo que significa en sí la palabra griega agios, que da a entender, hermanos, en una forma tan sencilla que estamos consagrados. ¿A quién? A Dios. Bueno, y dijo aquel, ¿y qué es eso, hermano? Me quedo igual, ¿verdad? Con la palabra consagrados. ¿Qué es ser consagrado, hermano? Entregado. Dedicado a. Así que nosotros somos entregados y somos dedicados. ¿A quién, hermanos? A Dios. Somos dedicados a Dios. Es por eso que somos llamados santificados. Somos santos, hermano. Los santos no son personalidades que están en vida, que mueren y luego hacen un milagro y son canonizados por cierta personalidad y ya son santos. Una persona santa es usted y yo, hermanos. Cuando hemos venido a los pies de Cristo, nos hemos arrepentido, hemos confesado, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y hemos sido bautizados y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces somos nosotros santos, apartados del mundo con un fin y un propósito. ¿Cuál? Ser entregados y ser dedicados a Dios. Esta palabra, hermanos, es una declinación muy importante, porque la palabrita tan sencilla, para nosotros no significa nada, pero para los griegos sí. Esa palabra, hermanos, significa que nosotros, como somos entregados, somos dedicados a Dios, hermanos, también somos dedicados y entregados ¿a quién? ¿Por qué? Porque Él es nuestro. ¿Sí se acuerdan lo que significa la palabra Señor? Y usted y yo probablemente la mencionamos muchas veces, hermanos, cuando oramos, ¿verdad? Y te pedimos, Señor, te rogamos, Señor. ¿Usted le llama Señor al Cristo, hermanos? ¿O le llama Señor a Dios? Tenga cuidado, ¿verdad? Cuando llamemos así a nuestro Señor. Porque dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando usted le dice Señor a Cristo, fíjese, a veces cometemos el error de orar así, hermanos, ¿verdad? Es orar, Señor, te pedimos, Señor. Tiene que darse cuenta a quién está orando, si está orando al Padre o está orando al Cristo, hermano. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Cuando nosotros decimos al Cristo, Señor, ¿qué le estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos pronunciando? ¿Cómo lo estamos llamando? Pues sí, Señor, pero ¿qué quiere dar a entender la palabra Señor? Ya le he explicado varias veces, hermano. Él es mi y yo soy su. Perdón, yo soy su. Porque Él es mi. Él es el dueño, Él es el amo. Y yo, que soy su esclavo. ¿No es así, hermanos? Y un esclavo, hermanos, no tiene voluntad propia. Un esclavo no tiene, hermanos, ley de él. Tiene la ley de su amo, que no va a discutir, que no va a poder llevarlo, hermanos, ante tribunal alguno para poder discutir. Él tiene que obedecer la orden de su amo y se acabó. No hay más, no hay vuelta de hoja. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos, que nosotros los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano, Pablo está mencionando todo esto? Pablo no comienza en sí a exhortar a la iglesia o a recriminar, hermanos, o a mirar
los problemas que habían en la iglesia. Pablo no comienza inmediatamente a atacar los problemas que habían en la iglesia. Pablo comienza a decirle a la iglesia y a recordarle, hermanos, que ellos eran bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque eran santificados. Porque estaban en Cristo, hermanos. A pesar de que era una iglesia problemática, llena de circunstancias, era una iglesia bendecida, hermanos, por Dios. Y aquí tenemos otra vez el detalle, hermanos, ¿verdad? De la vez pasada. Dice, llamados a ser santos. Otra vez tenemos por ahí el error que marcaron los traductores de la Reina Valera, hermanos, ¿verdad? Esta palabra, acuérdense, hermanos, que gramaticalmente hablando significa que hemos sido para un futuro llamados a ser santos, ¿verdad? Y ciertamente, hermanos, no hemos sido llamados para que más adelante usted sea santo, porque ya somos santos. Esta palabra, póngale usted ahí en su Biblia, hermanos, ¿verdad? Para que usted sepa que este es un pequeño error que por ahí hubo de traducción, ¿verdad? Los traductores añadieron esta parte, pero nosotros que entendemos bien la escritura, nos damos cuenta que no tiene que estar ahí, ¿verdad? Llamados santos. Nosotros fuimos llamados por medio de ¿qué, hermanos? ¿Por medio de qué fuimos llamados? ¿Por medio de qué fuimos invitados? ¿Por medio de qué fuimos escogidos, hermanos? ¿Acaso usted ya estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo? ¿Usted estaba su nombre literalmente desde antes de la fundación del mundo? ¿Ya lo estudiaron en la epístola a los Efesios, hermano? Dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces Judas ya estaba predestinado para irse al Tártaro, hermanos. ¿Sí o no? Porque si nosotros decimos que mi nombre literalmente y mi persona estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios ya tiene profetizados también, hermanos, a los que se van a ir al infierno. ¿No es así? Entonces, yo he sido llamado porque mi nombre literalmente ya estaba desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Somos llamados, pero no todos aceptan el llamado. Somos llamados, pero no todos aceptan el llamado. Pues claro, ¿verdad? Pero literalmente tu nombre, hermano, y el mío ya estaba en la mente de Dios. Ya sabía Dios de antemano de que desde antes de la fundación del mundo tú y yo íbamos a venir a este mundo y íbamos a ser hijos de Dios. Perdón, hermana, no la escuché. Que son borrados del libro de la vida. Hermanos, usted tiene que entender que la predestinación es un tema muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Porque hay un grupo religioso, hermanos, que se ha encargado de decir que Judas ya estaba predestinado para la muerte, hermano, y para irse al Tártaro. Y al decir eso, hermanos, también ellos dicen que nosotros también ya estábamos para ser salvos. Somos llamados. Somos llamados. Pero no todos obedecemos al llamado. Pero entonces el nombre de usted, hermano, y el nombre mío no estaban antes en la mente de Dios. Lo que estaba en la mente de Dios, hermanos, era la salvación. No el nombre literalmente tuyo, hermano, ni el mío. Dice la escritura en Efesios que éramos predestinados. La salvación estaba predestinada, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Desde Génesis capítulo 3 versículos 15 es anunciada. Pero la salvación, hermanos, del hombre ya estaba en la mente de Dios. Tú y yo no estábamos en la mente de Dios, hermanos. Tú y yo fuimos parte de ¿qué? Del llamado que hizo Dios.
Porque si decimos que nuestros nombres estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces tenemos un Dios que es un Dios, hermanos, favoritista. Tenga cuidado, hermano, cuando diga esto, porque entonces quiere decir que Dios a unos ya los tiene, ¿verdad?, para que sean salvos, y a otros ya los tiene para que sean condenados. Y no es así, hermano. Dios ha predestinado ¿qué? La salvación, hermano, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía que el hombre iba a ¿qué? Transgredir la ley de Él y que iba a pecar. Y nosotros hemos sido llamados por medio de ¿qué? Nosotros hemos sido invitados por medio de ¿qué, hermanos? ¿Perdón? Pero ¿a poco el bautismo te llegó así volada, hermano? Fuimos llamados por el Evangelio, hermano. ¿Qué es el Evangelio? ¿Perdón, hermano? Es lo que dice que la carta de los Corintios, lo vamos a explicar hasta que lleguemos al versículo, al capítulo 15. Es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Sí, hermano. Por eso fuimos llamados por medio del Evangelio, ¿verdad? Fuimos llamados por medio del Evangelio. Y fuimos llamados, hermanos, ¿para qué? ¿Se ha preguntado usted para qué hemos sido llamados? No, pues yo fui llamado pues para ocupar un lugar, para pertenecer a la iglesia. Yo fui llamado pues nomás para pasar el tiempo. ¿Para qué fuimos llamados? Antes de conocer a Cristo, sí fuimos llamados para ser santos. Los hermanos en Corinto no eran llamados a ser, ya eran. Hermano, ¿se ha preguntado usted si la iglesia, si la hermandad en Corinto ya eran santos? Cuando oímos la palabra santo pensamos que es una persona que es que tiene una aureola y que no peca, que una persona que hace milagros y que la canonizan y que le hacen imagen. Borre usted eso de su mente, hermano, resetélo de su mente, porque eso no es lo que significa. Usted ya sabe lo que significa la palabra santo, ¿verdad? Que es apartado, ¿verdad? Apartado, hermanos, pero solamente apartado, no, apartado ¿con qué? Con un fin y propósito. ¿Cuál es el fin y el propósito de que Dios nos ha apartado? Nos ha hecho el llamado. Él no te va a forzar, hermano, ¿o sí? Él no nos forzó a nadie a entrar, hermano. Él solamente nos llamó, Él solamente nos invitó. ¿Y qué hicimos nosotros? Y en esa predicación que llegó a nuestro hogar, pues nosotros ¿qué? Obedecimos, hermano. Seguimos. Bueno, pero ¿para qué nos llamó? Para ser santos. Bueno, ahora ya somos santos. Estamos apartados, hermanos, del mundo con un fin y un propósito. ¿Cuál es ese fin y ese propósito? Anunciar las buenas nuevas de salvación, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿se ha preguntado usted si los hermanos en Corinto, hermanos, ya eran santos? ¿Por qué tantos problemas? El primero de los problemas que va a atacar Pablo en la iglesia en Corinto, ¿cuál es? ¿Sabe, hermano, que el terrorismo siempre ha existido? ¿Sabe cómo bueno, al menos yo le catalogo el versículo 10 en adelante? Terrorismo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué hace el terrorista, hermano? ¿Qué hace? Observa, escucha, se lleva tiempo en planificar y luego, cuando menos esperan, se lanza. Así es la división, hermanos. La división el divisionista observa, escucha, planifica y cuando menos se acuerda, ya se llevó a la mitad de la congregación. Ese es terrorismo espiritual, hermano. Es el primer problema que va a atacar Pablo y no es el único, hermano. Son muchos problemas que va a atacar el apóstol Pablo, hermanos, referente a los problemas que había en la iglesia en Corinto. Bueno, si eran santos, ¿por qué estos problemas? Si somos santos hoy en el siglo XXI, hermanos, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué, hermanos?
¿No le viene nada a su mente? ¿No? Dice Santiago, hermanos, que nosotros no resistimos al diablo. Pero antes de que diga eso, Santiago dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y nosotros, ¿saben lo que hacemos hoy en el siglo XXI? Ni nos sometemos a Dios, ni resistimos al diablo, hermano. Entonces, por tal, Satanás entra, hermanos, ¿y qué hace con nosotros? Nos confunde, nos mete ideologías, nos mete, hermanos, ¿qué? Liberalismos, nos mete sincretismos, nos mete todos los ismos, hermanos, en nuestras mentes y corazones. Sí, pero cuando uno se deja. Pero es que ciertamente, no, es que, vuelvo a repetir, no está sometido a Dios. No estoy sometido a Dios porque... Y yo le digo a la gente, usted obedece a Dios, obedece al hombre. Pero si entiende usted, hermano, y todos entendemos qué es someternos a Dios. ¿Qué es, hermano? Su palabra. Guardar sus mandamientos, hermano. El mandamiento, todo lo que está allí. Por eso se tiene la Biblia y se tiene el libro, otro libro que tiene ahí, que tengo yo, que me da 8 veces al día, desde las 3 de la mañana a las 8 de la mañana, y luego a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Ahí tengo todo apuntado. Bueno, lo que está haciendo es adquirir conocimiento, hermano. Pero después del conocimiento, ¿qué viene? La aplicación del conocimiento. Someternos a Dios, hermanos, es hacer su voluntad, obrar, accionar, actuar. Conozco lo que dice la palabra. Le voy a poner un ejemplo, hermano. La Biblia dice que cuando aquí podemos haber varios predicadores, pero cuando yo voy a bautizar a una persona, la Escritura dice que no es parte mía esa persona que yo bauticé. Si yo, hermanos, no estoy bien sometido a Dios y cumplo sus mandamientos, aunque conozca toda la Biblia de cuerito a cuerito, hermanos, pero no obedezco a lo que el Señor dice, cuando hay un problema, lo primero que voy a hacer es yo me llevo a mis bautizados. Estamos hablando del tema de la división. Aquí vamos a hablar en el versículo 10. Someterse a Dios es cumplir sus mandatos, hermano. Cumplir, obrar, accionar, ¿verdad? Hacer su voluntad. Y de ahí viene la guerra espiritual, hermanos. Resistir al diablo, hermanos, es combatirlo, luchar contra él, hermanos. A veces tenemos flojera de venir a la reunión y es eso, hermano, luchar contra la flojera, luchar contra todas las adversidades presentadas en nuestras vidas. Luchar, hermano, ese es el Armagedón que se presenta en nuestra vida. Bien, ahora bien, también dice la Biblia, dice la Escritura aquí, hermanos, del texto 2, para irnos rápido porque no avanzamos nada. Dice ahí la Escritura: santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay otro problema, hermanos, y no es un problema ahora de traducción, es un problema de interpretación. Dice la Escritura que la carta es dirigida a todos los que invocan, ¿qué, hermano? El nombre ¿de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que miramos aquí? Invocar. La gente lo interpreta, las denominaciones y las sectas interpretan la palabra invocar ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo interpretan ellos la palabra invocar? Y fíjese cuál es el detalle aquí. Tanto invocar como en
en todo lugar. La carta es dirigida a la persona que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. ¿Para qué reunirnos en un lugar específico, hermano? Yo no me voy a reunir con usted, hermano. Fíjese que yo le estoy diciendo lo que me han dicho a mí, hermanos en Cristo. Yo en la casa voy a adorar, hermano. Es más, en la casa tengo CDs, Martín. El domingo lo pongo ahí, escucho la palabra. Ya escuché. Sí, yo me pongo a orar ahí en la casa. Ah, sí, hermano, sí. Y la comunión, no, pues yo hago pan ahí sin levadura también. Muy bien. ¿Y la ofrenda? Pues también ofrendo yo ahí. ¿Y para qué usas la ofrenda, hermano? Para las necesidades de los santos. Yo soy santo. Bueno, el problema aquí está invocar, hermanos. Para la mayoría de las sectas, invocar el nombre del Señor es: levanta tus manos, Martín, y vamos a invocar que la presencia de Dios se manifieste en este momento y que el Espíritu de Dios descienda en este momento. Y todos están amén, gloria a Dios, y amén, y que descienda el Espíritu de Dios. Y cuando se acaba la reunión, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Según, ¿verdad?, sus pensamientos y su interpretación de la Escritura. Esto es completamente erróneo, hermanos, porque necesitamos aquí mirar dos palabras: invocar, nombre. Es por eso, hermanos, que les vuelvo a repetir que es tan importante conocer nosotros un poquito, hermanos. No es que vamos a hablar griego ni hebreo, no, es importante que conozcamos un poquito, al menos los que predicamos la palabra, las terminologías griegas. Porque para nosotros, hermanos, nombre, ¿qué es? Pues nombre, ¿verdad? Juan, Pedro, Santiago. Invocar el nombre del Señor. Pero aquí hay algo, hermano, y no es algo oculto, es algo ahí, que ahí está, ¿verdad? Pero tenemos que estudiarlo. Primero, debo decirles, hermanos, ¿qué significa la palabra invocar? ¿Qué es invocar, hermanos? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Cantar a Cristo. Orar a Cristo. Cantar en nombre de Cristo. Bueno, orar a Cristo no podemos orar a Cristo, hermano, ¿verdad? Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Bueno, la palabra epikelomai en el griego, hermanos, fíjese lo que significa. Esta palabra significa, y es un término que usan los abogados, hermano. ¿Hay aquí algún abogado? Ándele. Apelar. ¿Sí entendemos ese término, hermano? Es un término que usan los abogados. Yo sé que no somos abogados, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Es una palabra que también es usada en ocasiones, hermanos. Apelar. Ya pusieron a alguien de nosotros en la cárcel, ¿verdad? Y vino el juez y dictaminó una sentencia y el abogado te dice: vamos a apelar. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué significa la palabra apelar? Ya te dieron sentencia, ahora vamos a apelar. Vamos a llamar, ¿a dónde? A la Corte Suprema, hermanos. Vamos a llamar porque vas a apelar. No vas a ir con el juez que ya te dictó sentencia. Arriba de ese juez hay alguien más. En nuestro país, hermanos, está la Corte Suprema, ¿verdad? Y tú te vas a ir a apelar esa decisión de ese juez. O sea, vas a ir a llamar a la corte, hermanos. ¿Para qué? Para que tome cartas en el asunto de tu problema. Nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Apelamos. Nosotros llamamos, ¿qué? El nombre. El nombre. ¿Cómo? ¿Cómo que llamar el nombre? Aquí necesitamos entender entonces esto para poder seguir, ¿verdad? Esto, hermanos, esta palabra en el griego se pronuncia como onoma. Y aquí, hermanos, es lo importante y lo interesante a lo cual la iglesia hoy del siglo XXI está perdiendo, hermanos. ¿A quién apelamos? ¿A quién llamamos? ¿A la autoridad de Martín? Hermano,
Pues vamos a hacer actividades, ¿verdad? Recreativas, juveniles. Vamos a hacer mezcolanza de qué, de las cosas religiosas, espirituales con las cosas sociales. Oh, pues vamos a hacer unos 15 años donde se predique la palabra de Dios, Martín. Y en los 15 años va a haber baile, no importa, sí, pero va a haber música cristiana. ¿Qué es esto entonces, hermano? La palabra onoma, nombre, es autoridad. ¿A quién vamos a apelar? ¿La autoridad de quién? ¿Se da cuenta que cómo vamos entendiendo bien maravillosas las cosas? No vamos a Señor Jesús, Señor Jesús. En primer lugar, no podemos orar a Cristo. En segundo lugar, llamarle de una forma literal. ¿Para qué? Para que venga. Él ya vino. ¿Y sabes qué, hermano? Él está con nosotros. ¿O no es así? Amén. Sino que nosotros, hermanos, ¿qué? ¿Vamos a qué? A llamar su autoridad. ¿Qué es esto? Pablo le está diciendo a los hermanos, por favor, hermanos, ¿cómo es posible que se dividan ustedes? ¿Cómo es posible que digan que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de quién sabe quién? Si la autoridad le pertenece ¿a quién? A Cristo, hermano. La autoridad le pertenece a Cristo. El domingo antepasado, hermanos, nuestro hermano Luis nos presentó un tema excelente, hermanos, de 30 minutos, que nos habló de la autoridad allá con nuestros hermanos en Real San Pedro en la tarde. ¿Sí te acuerdas, Martín? Excelente el tema. Él nos enseñó, hermanos, ¿verdad?, a través de la Biblia, que esta autoridad de la que estamos hablando aquí, hermanos, se presenta cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, calma las aguas. Porque Él tiene autoridad, hermanos, ¿ante qué? Ante la naturaleza. Porque Cristo tiene autoridad, hermanos, ante los demonios, aún ante los demonios. Porque Cristo tiene autoridad, hermanos, ante las enfermedades. No tú ni yo, hermanos, como lo hacen por ahí los farlachanes. Yo soy el que sano, y ahí viene el sanador. Tú no eres más que un pedazo de lodo, hermano. Sí, eso es lo que somos, porque el día que vamos a la muerte, ¿a dónde nos llevan? Al lodo, hermano. Cristo es el único que tiene la autoridad, hermanos, ante la humanidad, ante los ángeles. ¿No es así lo que dice la Biblia? Porque toda potestad me es dada. La potestad es la autoridad en el cielo, y ¿dónde más? Y en la tierra. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dijo el otro, dijo una vez una persona, los que están allá son los marcianos. No, hombre, está hablando de los ángeles, hermano. Hoy los que están abajo de la tierra, los demonios. No, hombre, son los muertos, hermano. Tiene potestad ante los muertos. ¿Sabes que Él tiene poder, hermanos, para levantar a los muertos hoy aún, si lo quisiera hacer? Claro, todo cumplió con un propósito, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando alguien se enferme de nosotros, no eres tú ni yo el que tiene el poder. ¿Para qué? Para levantar al enfermo. Sino más bien, hermanos, es la oración. El medio para llegar a quien tiene el poder para levantar a la persona que está en enfermedad. Bien, entonces, hermanos, nosotros apelamos, porque nosotros no podemos ¿con qué? Con todo esto. Apelamos a la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí está la palabra otra vez. Nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo, el que nos dirige, el que nos guía, el autor de la vida. Así que, hermanos, nosotros tenemos que respetar su autoridad. No podemos brincar su autoridad. Hermano, ¿qué le parece si hacemos unas vendimias aquí después de que salgamos? Como necesitamos dinero, ¿verdad? Alguien va a traer comida y la va a poner allá afuera, y en lugar, Martín, de que llegues ahorita a tu casa a cenar, ¿qué te parece, brother, si te vendemos la cena? Además va a ser para la obra. Pues parece muy bonito, ¿verdad? Parece bien. ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? ¿Qué autoridad bíblica tenemos para hacer esto? Nada, hermanos, no tenemos ninguna autoridad.
No tenemos que vender, hermanos, nada fuera del lugar de donde nos reunimos. Si tú quieres vender algo allá afuera y después quieres donar, ¿verdad?, a cierta actividad, los fondos, lo puedes hacer. Pero de tu ingreso, ¿verdad?, no el ingreso de la iglesia. La ofrenda no es para hacer negocios, hermano. La ofrenda no es para invertirlo. Por ahí un hermano una vez dijo, hermano, ¿qué les parecería si hacemos una inversión de la ofrenda, hermano? Oh, ¿dónde? En la casa de bolsa. Ándale. Sí, con eso construimos edificios. La ofrenda no es para eso. ¿Qué autoridad tienes tú para cambiar el propósito de la ofrenda? Hermanos, en Corinto, ¿qué autoridad tienen ustedes, hermanos? ¿Para qué? Para flagelar el cuerpo de Cristo. Para mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Qué autoridad tienen? Es lo que Pablo les está diciendo, hermanos, a los hermanos en Corinto. ¿Qué autoridad tienen ustedes para partir el cuerpo? Ninguna, hermanos, ninguna autoridad. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad? Este es un saludo tanto griego como hebreo, hermanos. Pero el apóstol Pablo comienza, hermanos, no solo a decir la destinación de la carta, sino a darles un saludo muy hermoso, ¿verdad? La gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Un don que no merecemos. ¿Y acaso merecemos estar hoy aquí, hermanos? La verdad, no merecemos ser nada. Porque antes de conocer a Cristo, hermanos, ¿qué éramos? No merecemos nada. Pero por su sangre, hermanos, somos lo que somos. Gracia. Bondad, hermanos, misericordia. Es un favor, hermanos. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Un regalo que después de dártelo, no te lo va a cantar como nosotros los hombres. Martín, acuérdate que yo te di. Martín, acuérdate que yo te lo di. Después de 20 años, Martina, ya hasta se acabó el regalo, ¿verdad? Ya se hizo viejito. Como quiera, acuérdate que yo te lo di. Oye, pues dame otro, no, ya acuérdate que te di ese. Dios no hace eso, hermanos, con nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 3, gracia y paz. Gracia y paz. ¿Qué es la paz, hermanos? ¿Qué es la paz? Usted puede tener paz, hermano, a pesar de todos los acontecimientos sabidos y por haber. Para la gente del mundo, hermanos, la paz es cesación de ¿qué? De guerras, de problemas. Esa es paz. La palabra paz, hermanos, es una palabra muy usada por los griegos, por los hebreos, aún hasta el día de hoy por los judíos. Una palabra común conocida como shalom en el hebreo. Y quiere dar a entender simplemente, hermanos, bienestar en una forma de salud o dependencia, hermanos, de Dios. Fíjese bien lo que le dije, en una forma de salud o dependencia de Dios. Que pase lo que pase, hermanos, tú no te vas a preocupar por nada porque todo está en las manos de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos, a quienes siempre les escribe estas palabras. Gracia, recuerden que tenemos un don, un regalo que Dios nos ha dado. Y ese regalo ha sido la paz, la tranquilidad, hermanos, que tenemos en nuestra vida. A pesar de las circunstancias, hermanos, que nos rodean, las enfermedades, la escasez, en Cristo somos más que vencedores. La palabra shalom, hermanos, entonces tiene ese origen hebreo y transmite un deseo de salud, de armonía, hermanos, de paz interior. Fíjese bien, paz interior, calma y tranquilidad, hermanos, para aquel o aquellas a quienes está dirigida el saludo, shalom. Un deseo de bienestar entre las personas. Cuando el hebreo le dice a otro shalom, es transmitirle un bienestar entre las personas. Como decir hoy nosotros, que te vaya bien, que te vaya bonito, Dios te bendiga, ¿verdad? Ese es un saludo. Mi paso dejo, mi paso no como el mundo la da, yo la doy, así es que si estamos en Cristo. Exactamente, hermano, hay tranquilidad. Oye, hermano, pues estás bien enfermo. Como quiera, estoy tranquilo. Porque toda la voluntad de quién es, de Dios. Si Él decide que ya. Si Él decide que no, pues no le hace que sufra. No le hace que aquí esté sufriendo. El sufrimiento no es pecado, hermanos. A veces los partidos políticos hacen reformas, hermanos, con ese sentido. De que tenemos derecho, hermanos, a culminar nuestra vida porque estamos sufriendo. Hay enfermedades bien dolorosas, hermanos, que los tienen que sedar con morfina.
porque las enfermedades son terribles. Y muchos dicen, pobre, él tiene derecho. No, hermanos, no tenemos derecho, porque la vida no es nuestra. La vida pertenece a nuestro Dios. Él es el que tiene la autoridad para decir si seguimos o ya. Jóvenes, niños, ancianos, bebés. Hay niños que ni nacen, hermanos, se quedan muertos en el vientre de mamá. Y a veces decimos nosotros, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me lo das y luego me lo quitas? ¿Y quién te dijo que era tuyo? Un niño chiquito. Me echó el hambre ahí en el planeta. Me echó y lo vendó de allá para acá. Y se paró un momento, abrió la mano. Y no le pasó nada. No. ¿Ya ve? Nuestro Dios sabe cuándo, hermanos. Fíjese las situaciones allá en México, ¿verdad? ¿Cuánta gente sacaron de los escombros? ¿Cuánta gente murió? Nuestro Dios sabe, hermanos, cuándo va a terminar nuestra vida y de qué manera. Para eso hay que estar listos y preparados. Bueno, esto es simplemente, hermanos, el saludo, ¿verdad? Tanto saludo griego como saludo hebreo, saludo judío, hermanos, para rendirle a los hermanos en Corinto, hermanos, traspasar esa calma y esa tranquilidad. Después de esto, el apóstol Pablo hace hincapié, hermanos, en su mente de él. Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, da gracias a quién, a Dios. ¿Por quiénes? Por los hermanos en Corinto. Él, hermanos, como un padre adoptivo en cierta manera espiritual, porque él fue el que llevó el evangelio, hermanos, a Corinto, le dolía la circunstancia que pasaba en la vida. Yo no sé, hermanos, si a usted le duele cuando sus hijos se dividen, cuando sus hijos pelean, cuando sus hijos, aunque mayores, ya bigotones y siendo ya padres también ellos, tienen problemas. Yo no sé, hermanos, si a usted le duele en su corazón cuando ve que un hijo suyo no se habla con el otro. Pasa en las familias, dijo aquel, ¿va? Hasta en las mejores familias. El apóstol Pablo le dolía tanto, hermanos, en su corazón ver a la iglesia, al cuerpo de Cristo dividido. Y no solo dividido, hermanos, sino también mal, doctrinalmente hablando. Y asimismo también los veía mal, hermanos, en cuestiones morales. Pero aún así, él seguía insistiendo a Dios, hermanos, y dice que le daba gracias siempre a Dios por ellos. ¿Por qué? ¿Usted le da gracias a Dios, hermanos, por sus hermanos en Cristo Jesús? Gracias, Padre. Oh, dijo aquel, no, dale gracias por este. No, que lo van a dar dando gracias a Dios por este, que no. ¿Verdad? Me deshace el hígado, parece ácido. Hermano, estaban dando problemas la iglesia en Corinto a Pablo. Muchos problemas. Y aún Pablo dice, gracias le doy a mi Dios. Siempre. ¿Por quién? Por ustedes. Le doy tantas gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque cada momento en el que el apóstol Pablo había establecido una iglesia, una congregación en cierta ciudad, hermanos, él aprendía también. ¿Le da gracias usted a Dios por sus hermanos? No solo da gracias, hermanos, por ellos. Dice el versículo, por la gracia de Dios, por la bendición, por el regalo que Dios les ha dado. Fíjese lo que dice ahí, por la gracia de Dios que os fue dada. Otra vez. En Cristo. Fuera de Cristo, hermanos, no hay nada. Solamente hay las cosas en Cristo. Dentro de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada en lo absoluto, hermano. Así que dice ahí la Escritura, por la gracia de Dios, por el regalo que Dios nos dio, por su misericordia, hermanos, Dios nos ha bendecido, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que dice solamente el versículo 4. Fíjese ahora lo que dice el versículo 5. Ahora comienza el apóstol Pablo, hermanos, a decirles en el versículo 5 un recordatorio. Les empieza, hermanos, a recordar. Porque cuando nuestras vidas, hermanos, en Cristo comienzan a flaquear, cuando nosotros comenzamos, hermanos, a nuestra fe espiritualmente hablando comienza a desmayar, no es por culpa de los hermanos. No es por culpa de otro hermano o de la hermana. Es por culpa nuestra, hermanos.
que ya no le damos cavidad en sí a la palabra de nuestro Dios. Ya no le damos paso a la Escritura. Ya no nos interesa orar, ni cantar, ni mucho menos estudiar las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 5, hermanos, porque en todas las cosas, fíjese, hermano, porque en todas las cosas, ¿qué? Fuisteis enriquecidos en Él, otra vez, en toda palabra y en toda ciencia. Ah, caray, ¿qué es eso, hermano? Bueno, vamos a explicarlo. Hay versículos que sí necesitan un poquito más de explicación, como este, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos, es que Pablo le escriba esto a la iglesia, que le diga a ellos, hermanos, ustedes han sido enriquecidos en todas las cosas, Martín. A veces, no sé, hermanos, si se llena uno de impotencia escuchar a los cristianos, a nosotros, los hijos de Dios, hermanos, siempre lloriquear. Martín, no tengo, Martín, nada. Me estoy muriendo de hambre, Martín. Y dijo el otro hermano, pues yo lo veo muy sano, como para que salga a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Tienes edad? ¿Te dan trabajo? Sí, pero pagan bien poquito, 1,000 pesos. No, yo por 1,000 pesos no. Pues sí, pues perdido, por 1,000 pesos vas a comer. ¿Cuántos cristianos nos quejamos, hermanos, por nuestra familia? Ay, Señor, por la fiera que... ¿Qué? Pienso que se pasará el día, pero sin comer no. Pero ustedes sí han oído cristianos así, hermano. Sí. Oh, hermano, si vieran mis hijos cómo son, pues tú tienes la culpa, hermano, porque son tus hijos y así los has moldeado. No, hermano, pero es que la fiera que Dios me dio, la fiera, hasta le dicen así, hermano. Oh. Pobre mujer, ¿verdad? Como le dicen, bien feo. Y luego la mujer va con la vecina, ¿y qué hace, Martín? No, pues mi marido, y es que mi marido, y el mareado, y empiezan las quejas por todo y por nada, hermanos. Y los hijos también, que por el papá, que porque la mamá, y que porque pura iglesia, y que porque puro quejar, hermanos. Que porque no hay dinero, que porque no tienes zapatos como el del vecino, que él trae flexi, y tú no traes flexi, tú traes puro zapato Delca, del cajón, hermanos, de los que venden ahí en el mercadito, y estás quejándote, ¿verdad? Hermanos, ciertamente dice Pablo a la iglesia en Corinto, les está diciendo, porque en todas las cosas, ¿qué? Fuimos, ¿qué? Hermanos, ¿somos millonarios o no? ¿O no, Martín? ¿O no, hermanos? Somos más ricos que cualquier otra persona, porque saben que Carlos Slim es tan pobre, hermanos, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. ¿Sí? Y lo hace feliz. Hermanos, tienen que pagar infinidades de dineros para que lo cuiden, porque lo pueden secuestrar. Tiene que andar pensando cómo le va a hacer, hermanos, porque la casa de bolsa, que se viene abajo, que se viene arriba, y andan todo el tiempo ahí preocupados, afanados. Y nosotros somos enriquecidos, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos la mayor de las herencias. No es un rancho, ni tampoco un banco, hermanos. Es la morada eterna, la más grande de las herencias. Amén. Pero el apóstol Pablo no solo dice aquí, y queda aquí, ¿verdad? En todo. Fuimos enriquecidos ¿en quién? En Él. Fíjese, en. Esto es íntima. ¿Con quién? Con Él. ¿Con quién? Con Cristo, hermanos. Así que, hermanos, cuando una persona se la pasa quejándose, no tiene comunión con Cristo. No tiene comunión con Cristo. En vez de que le ponga a orar, a decir, Señor, pues tú sabes que no tengo esto, pero pues yo estoy dispuesto a hacer voluntad, tal vez, porque no me está dando eso. Yo nunca me he quejado de él. Pone los medios, hermano. Pedirle a Dios que ponga los medios. Nunca le he pedido nada. Nunca le he dicho, hermano, ore por mí y por mi familia, porque
no tenemos esto, no tenemos otro. Y acaso les he dicho, oren por nosotros porque andamos un poquito torcidos. Oren por nosotros, No. por la iglesia, por la vía, ve que es muy... Claro que sí, hermano, pero realmente Dios, hermanos, nos va a poner los medios. Siempre han puesto por ahí el ejemplo de la persona que se está ahogando en el mar, ¿verdad? Y dice, no, pues yo voy a esperar a Dios que me salve. Pasa un barquito y le mandan un salvavidas. No, este es el medio. Ahí está el medio, el salvavidas. Dios pone los medios, pero cuando nosotros nos la pasamos queje es porque no tenemos comunión con Cristo, hermanos. Ciertamente, dice ahí que en lo primero que hemos sido enriquecidos no es en lo material, hermano. Jamás el apóstol Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, por Dios mismo, nos va a decir que hemos sido enriquecidos en lo material. Claro, Dios no está peleado con las riquezas. Hay hermanos en Cristo Jesús que son muy ricos, ¿verdad? Pero tienen comunión con Cristo. ¿En qué hemos sido enriquecidos? Solamente voy a hablar de estas dos cosas, hermanos, para terminar con el versículo 5 y ahí concluimos. Primero, número 1, ahí lo dice, en toda, fíjese bien, ¿qué? ¿En toda qué? Número 2, en toda ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es en toda palabra? Ahí encontramos la palabra griega logos para palabra. Y la palabra gnosis para ciencia. ¿Qué da a entender esto entonces, hermanos? Somos enriquecidos en la ciencia. ¿Y logos? ¿Qué es? Aplicada según el contexto, somos ricos en el mensaje. Hermanos, mire, somos tan ricos que yo aquí abajo de mí tengo una, dos, tres cajas de puras de estas que están disponibles, no de estas ¿cómo se llaman estas? Thompson, ¿verdad? Pero tenemos aquí 3 cajas llenas de Biblias que no tienen costo. Si alguien quiere llevarse una, aquí hay. Martín, ¿no es eso una bendición? De que tengamos aquí, ¿qué, hermanos? El mensaje. Somos enriquecidos porque tenemos el mensaje, hermanos, la enseñanza. Y somos perdón, hermano. Y somos enriquecidos porque tenemos ¿qué? No el conocimiento del mundo, hermanos. Aquí no importa que seas abogado, licenciado, arquitecto, ingeniero. No, hombre. Aquí lo importante es que tengas conocimiento de Dios y de su palabra. La palabra gnosis, hermanos, viene una conjugación no solo de adquirir palabras, sino de aplicar. No es recitar los 150 salmos de memoria y no saber aplicar ni uno en mi vida, hermano, ¿verdad? Entonces, somos ricos. Y aquí quiero concluir, decir lo siguiente, hermanos. La enseñanza y el mensaje, el conocimiento de la palabra de Dios no es exclusivo para un grupo de personas. Hoy se ha dicho, hermanos, que para que seas predicador, ¿qué necesitas? Hermano, pues necesita ir a una escuela para que sea predicador, para que le den un diploma. ¿Dónde dice la Escritura esto, hermano? ¿Acaso el mensaje y el conocimiento es exclusivo, Martín, para unos cuantos? No. Estamos hablando de la iglesia, hermanos. La iglesia es el conjunto de personas que están reunidas aquí hoy en esta tarde noche.
No es, hermanos, no es que el mensaje, que la enseñanza y el conocimiento sea exclusivo, porque ahí viene el hermano que estudió teología, hermano. Oh, está tremendo ese hermano. Y estudió allá en la universidad de quién sabe quién tantas cosas. Y tiene diplomado, tiene doctorado, tiene maestría en Biblia. Hermanos, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación humana. La palabra de Dios, hermanos, es el mensaje, la enseñanza que nos va a transferir el conocimiento divino, el conocimiento de Dios. ¿A quién? A la iglesia, hermanos. No a las instituciones humanas. No a una institución. Porque por ahí han dicho, el predicador que no ha estudiado en una escuela no es predicador. Por favor, hermano, pues si el conocimiento lo vamos a adquirir a través del mensaje. Y el mensaje, mire, aquí lo tiene. Hermano, no lo desaproveche. No lo deje el mensaje de nuestro Dios. No deje que se vaya el mensaje de nuestro Padre Celestial. No deje que se esfume el mensaje, hermanos, de nuestro Dios. Estúdielo. Estúdielo. El mensaje de nuestro Padre. Para que usted adquiera conocimiento. Y el día de mañana, nadie, hermanos, lo pueda engañar a usted. Nadie nos puede engañar a nosotros, porque falsos cristos y falsos maestros abundan, hermanos, por todas partes. En todo lugar, hermano. Y cuando usted conozca este libro y lo sepa aplicar, nadie, hermanos, le va a contar. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario que hacer en esta noche? ¿Pregunta, comentario? ¿Por qué está pensando uno que Dios que viene temprano? Exactamente. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti